No. Bueno, pues... Uy, ¿está un poco acoplándose? No. Es ese, vale. Ahí, ahí. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, oyentes y no oyentes. En esta tarde de Parla, agradecer sobre todo a Raúl pues, la invitación para hablar del apagón, que se cierre sobre nosotros, o que ya Sí. ya nos ha colapsado. Y bueno, pues gracias nuevamente por bueno, todo el trabajo que estás haciendo, porque ahora mismo casi te he secuestrado para que pudieras estar aquí, porque estás a tope a nivel técnico cubriendo todas las charlas, grabándolas, y gracias a ti pues es posible todo, y gran parte del evento, además de Retroparla 2022. Y agradecerte sobre todo, pues bueno, pues el haber participado en este libro que llevamos ya un tiempo dándole caña, un libro reciente como es de Blackout del apagón, que comenzó con un proyecto muy humilde de un cortometraje que se nos fue de las manos, que no estaba por supuesto concebido para nada comercial, sino que es algo cultural y además concebido para ello, para que calara, y parece que caló. Y bueno, ya ahora hablaremos un poco del recorrido que tuvo, ¿no? Y sobre todo, pues bueno, pues este libro solidario, que todo lo que se recauda es para el Fondo Sanitario de Médicos Sin Fronteras. Decir que contamos con 40 personas, y yo 41, que damos nuestro punto de vista acerca pues de ese apagón, ¿no? de la conciencia que estamos sufriendo en estos últimos tiempos. Y ahora comentaré, ¿no?, cómo se gestó todo, pero sobre todo pues darte las gracias, Raúl, por tu aportación en el capítulo que tú escribes acerca precisamente de lo que nos concierne, que es la informática, el mundo de lo digital, que cobra cada vez más importancia, sobre todo tiene gran importancia en el libro, y tu visión muy, muy interesante. Ahora te comentaré también qué es lo que más me llamó la atención de lo que narras en tu episodio, ¿no? Porque me parece pues muy interesante todo, pues eso, los pioneros de la propia informática en nuestro país, y que me llamó mucho la atención, ¿no?, que hubo también apagones ya en los inicios de la informática en España, ¿no? Bueno, muchas gracias, Raúl. A vosotros. Pues sí, en primer lugar darte las gracias a ti por asistir aquí a Retroparla, a presentar este libro y un poco la historia del corto del apagón, que es un poco el fin de las comunicaciones, ¿no? Y bueno, en la parte que escribí del libro, hablo también, sí, un poco de cierto apagón digital en el tema de los videojuegos, vamos, un poco el apagón que sufrieron todos los videojuegos de 8 bits, cuando, en mi opinión, entraron las grandes empresas multinacionales, las grandes empresas de consola, con sus videojuegos, monopolizando contenidos, monopolizándolo todo, ¿no? Y bueno, pues luego afortunadamente se encontró una salida en lo que es el mercado del PC y en el caso de Dinámico, pues fue con PC Fútbol. Yo en aquella época ya no lo viví, yo viví la época anterior, ¿no? Pero bueno, hubo mucha gente que yo creo que se sentiría como yo, ¿no? Que cuando terminó todo aquello de los videojuegos fue un poco a causa de las consolas y de las grandes multinacionales. También hablo de otros apagones como es el de la enseñanza, los métodos de enseñanza. A lo largo de mi vida he sido educado un poco en el modelo tradicional de enseñanza que había entonces en los años 70 en un barrio de Villaverde, y bueno, cuando nos mudamos a vivir a lo que era la zona de Getafe, me metieron en un octavo de GB en el que dábamos un curso piloto con un sistema de enseñanza totalmente nuevo, en el que los profesores nos enseñaban de otra manera, es decir, no nos aprendíamos las cosas de memorieta, como digo ahí, para luego vomitarlas en un examen y que te aprobaran. No se trataba de eso. Se trataba de que tuviéramos una forma de aprendizaje real, de que nos sirviéramos nosotros mismos
de elementos reales de la vida, como eran los libros, como podía ser la prensa. Trabajábamos mucho con recortes de prensa, con libros, que teníamos que leernos varios libros cada vez que teníamos que hacer algún trabajo. Teníamos semanas temáticas y eso supuso un cambio en mi vida. Y fue un poco al revés. Yo venía de un apagón en la enseñanza tradicional para luego meterme en un nuevo sistema de enseñanza que me mostraba otras cosas, ¿no? Entre ellas informática y poder tocar mi primer ordenador, que lo vi en un aula, que era un Spectrum de 16K, pusieron varios. En aquel entonces no existía la informática como asignatura en la EGB y en este curso tuvimos informática, ¿no? Teníamos las televisiones de blanco y negro, programábamos con la tortuguita del logo, luego en BASIC, nos empezaron a enseñar a programar en BASIC. Pero claro, luego empezamos a meter las cintas de los micro hobbies, a ver otros programas que hacía por ahí la gente, los programas de Dynamic. Y poco a poco ibas desarrollando, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya nos empezamos a hacer preguntas. ¿Cómo puedo hacer un programa como lo hace Dynamic y que se me ejecute igual? Claro, el BASIC no nos daba para hacer gran cosa, ¿no? Entonces, mi vida cambió en ese punto. Cambió en el colegio, ¿no? Gracias a los profesores que nombro y sobre todo a Isidro Moreno. Isidro Moreno también, bueno, que hay que decir que tenía también cierto contacto con esa movida madrileña que también nos acaparó a muchas personas nacidas en los 80 como yo, y nos dio pues ese impulso también educativo que yo creo que necesitaba el propio país, ¿no? Y en ese sentido Isidro también tuvo mucho contacto y tú lo viviste, ¿no? En ese momento, creo que también vivirlo en primera persona cuando apareció por ahí por la clase Lolo, ¿no? Sí, 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 apareció Lolo Rico, sí. Apareció Lolo Rico en una semana temática en la que disfrazamos el colegio, no me acuerdo de qué, ni de lo que hicimos y... Es que la bola de cristal supuso también... Me la presentaron. Un antes y un después, ¿no? Sí, 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 sí. Isidro había trabajado en medios y colaboraba con la bola de cristal, con aquellas piezas cortas, ¿no? En las que salían unos cromos que decía una niña, este lee, este no lee, este sí que lee, y luego salían unos borreguitos, ¿no? Y decía, bueno, si no quieres ser como estos, lee. Muy innovador, ¿no? Se puso... Isidro era así, ¿no? Incluso aquella otra cuña, recuerdo, esta que salían desenfocadas, unas hojas verdes, y decían, imagina lo que es, ¿no? Y se enfocaban ya en unas hojas verdes y decían, si no es lo que imaginabas, quizás deberías ver menos la tele. Y él era así, llenaba la clase de mensajes. Yo qué sé, a lo mejor un día pues ponía un póster de una chica sonriente, guapísima, y encima ponía, no seas mediocre. Mensajes inteligentes que Sí. captaban la atención y rompían, ¿no? Porque el que rompe los moldes también es el que marca un antes y un después. Yo creo que la bola de cristal marcó un antes y un después que incluso coincidió también, pues igual con ese fin de la transición, con una nueva era y un nuevo sistema educativo incluso, ¿no? A mí sí, me pilló en ese octavo de GB, ya te digo, y bueno, una de las cosas que también hizo Isidro, una semana, no sé si toda la semana o en 3 días de una semana, dijo, bueno, ahora vamos a dar clase de sexología, porque vosotros estáis en una edad en la que no sois ni niños ni adolescentes. Y nos puso unas películas en Super 8 que yo comprendo que tenía buena fe, pero nos reíamos mucho, ¿no? Porque donde se explicaba lo que era pues, todo el tema relacionado con el sexo, ¿no? Pues la masturbación, acostarse y tal. Y luego vino una sexóloga otros 2 días a explicarnos cómo eran los métodos anticonceptivos. Es decir, Isidro llegaba a ese nivel, ¿no? Un poco una época, claro, de revolución, luego coincide igual posteriormente en el mundo de la televisión con el propio Chicho Ibáñez Serrador, que creó, ¿no? Hablemos de sexo, ¿no? Recuerdo, con la doctora Ochoa. Con la doctora Ochoa, claro, tiempos también de cambios muy significativos que estábamos pasando un poco en el mundo, digamos, televisivo, incluso cinematográfico, de la era de Pajares y Esteso a algo ya, digamos, más serio, ¿no? De la era del destape a otra cosa. Pero bueno, para no irnos demasiado,
Sí que te quería preguntar, Raúl, que me llama mucho la atención lo que hablas de ese apagón, que me da pena incluso, ¿no? Que sufristeis los que comenzabais a desarrollar, ¿no?, esos programas informáticos, Sí. en los albores, tal vez, de esa informática Sí. en nuestro país, y que con la llegada de lo comercial como que tapó, ¿no?, soterró mucho de vuestro trabajo. Y a mí eso realmente pues me produce cierta nostalgia o melancolía, ¿no? Fue así. Bueno, al menos... ¿Cuántos eso trabajos se creo. quedarían en el camino, ¿no? Muchas cosas, muchas ilusiones, ¿no? De querer hacer más, decir, a mí me hubiese gustado hacer todo esto, ¿no? Pero claro, es las consolas y claro, el problema que tiene es que una consola no tiene teclado y entonces, aunque no puede crear inquietud, es algo que no comunica al usuario con lo que hace. Es una máquina que solo da el juego y el joystick. Sin embargo, nosotros teníamos ordenadores, jugábamos con ordenadores y nos creaba esa inquietud, porque teníamos esa interacción con la máquina. Y creabais nuevos mundos, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos de esos nuevos mundos, tanto que creasteis o juegos que desarrollabais, como que se quedaron en el camino y pudieron llegar a ser, si no es por la irrupción de estos nuevos mercados, ¿no? ¿Qué hubiera pasado ahí? ¿Qué juegos crees que se hubieran desarrollado? Bueno, yo estaba haciendo una demostración de un videojuego que se quedó en demostración, programada y todo con gráficos propios. Se llamaba Prehistoric Isle, porque yo me había inventado un fin del mundo, no este que estamos viviendo. Qué casualidad, ¿no? Sí, era este un fin no. del mundo apagón, también con cierto apagón, ¿no? Era un fin del mundo en el que había dos planetas gemelos y uno de ellos, por alguien que retrocede en el tiempo, hace explosionar uno de los planetas gemelos y lo revienta contra el otro, ¿no? Entonces el protagonista tiene que retroceder en una nave a ese punto en el tiempo en el que el protagonista revienta el planeta. ¿Por qué, verdad? Y esa antítesis, ¿por qué esos mundos que son diferentes tienen que ser destruidos? Eso se repite una y otra vez en la historia, lo estamos viviendo ahora con mundos o con culturas diferentes que chocan entre sí y se destruyen. ¿Por qué, verdad? Esa destrucción que también vivisteis vosotros en aquel momento con la irrupción de las grandes empresas, ¿no? Pues sencillamente por ambición económica, por querer acaparar, por querer globalizar un mercado y hacerlo de ellos. Lo que hacíamos nosotros era algo artesanal, estaba hecho con casi medios propios de la compañía porque no había software para hacerlo. Cuando empezaron los hermanos Ruiz no tenían nada, tenían programas de dibujo que se hacían ellos. Ahí tienes precisamente uno de ellos, a Nacho. Ese software se lo hacían ellos y si no se lo compraban en el Corte Inglés y aun comprando en el Corte Inglés tenían que modificarlo para que capturara gráficos y animara secuencias de la pantalla, porque eso no lo había, eso lo hay ahora, Miquel. Ahora tienes herramientas de sobra para hacer lo que quieras, pero es que entonces no había nada. Fuisteis unos creadores, unos pioneros. Ellos. Imagino que habría también personas que se quedaron en el camino, pero también muchos supervivientes que pudieron desarrollarse, ¿no? E integrarse de alguna manera en aquellas nuevas grandes empresas. Sí. ¿Cómo fue este cambio? Para muchos era pues, soltar mucha pasta, porque les cobraban la licencia por puesto de desarrollo, el precio de la máquina de desarrollo especial, en el caso de PlayStation, cobraban licencias hasta por toser, entonces era muy difícil el facilitar la creación de contenidos, era muy difícil, además los controlaban ellos. Tremendo. Dynamic llegó a publicar un videojuego, Dynamic, un grupo que trabajaba para ellos, el Risky Woods para consola, y la empresa Electronic Arts lo modificó completamente los gráficos del juego, cambiando todo el sentido del juego. Pero bueno, eso es un ejemplo de lo que ellos hacían, ¿no? Llegaba un monstruo, lo cambiaba la concepción original de lo que se había hecho, o si no te cobraba un pastón
por hacerlo. Sin embargo, llama la atención que en aquel apagón que sufristeis, lamentablemente por aquello de la absorción, no sé cómo llamarlo, la acaparación de estas grandes empresas que llegaron y todo lo colapsaron, sin embargo, afortunadamente, estamos en Retroparla, ha habido o está habiendo un reset. Está resurgiendo toda aquella artesanía, por llamarlo de alguna forma, porque yo no pertenezco a este mundo, pero me parece fascinante. Y de hecho hoy he traído mi Atari 2600 que tengo del año 80 y tantos, para volver a conectarla. Ha habido un encendido, ¿no? Esto yo creo que es muy importante, ¿no? Que aquello que parecía que ha resurgido y la gente quiere volver a conectar todo aquello y se está conectando. ¿Qué puede suponer esto a partir de ahora? Pues como bien ha dicho Luis Rodríguez de Dynamic, ex de Dynamic, en la anterior charla, hay un nuevo nicho de mercado en las consolas pequeñas como la nueva Nintendo. Ahora Nintendo tiene un portal de desarrollo, parece que se han dado cuenta, en el que dan facilidades a los desarrolladores, y es todo lo contrario a lo que hiciera la política que ellos llevaban entonces. Porque entonces solo desarrollaban ellos, y si alguien externo a ellos quería hacerlo, ojo. Pero ahora es todo lo contrario. Se han abierto, aunque bueno, ellos se quedarán con un porcentaje luego de lo que se publique, lógicamente, en su plataforma, pero por lo menos dan esa vía de expansión a la gente que quiere hacer un juego sencillo. Es interesante que ese nicho de mercado no solo parece que es para nostálgicos, porque hay personas jóvenes que se están interesando por estos retrojuegos. Imagínate que por lo que sea se revierte la circunstancia y la palabra o el prefijo retro deja de tener sentido y se convierte ya en algo... En una realidad, en ¿no? una realidad. Sí, si sucediera sería algo diferente, porque sería un retro pero con los medios actuales. Claro. Ya hay videojuegos hechos así. Además que quieren incluso imitar, ¿no? Me ha llamado la atención ahora pues que veía alguno de las interfaces estas así como más clásicas, pero con fechas más en la actualidad, ¿no? Esto es interesante, volver al pasado, ¿no? Y recuperar lo bueno que tenía el pasado, ¿no? Y sobre todo utilizar los medios actuales para hacer todo aquello que queríamos hacer. Por lo que me decía Nacho una vez, yo es que quería mover sprites muy grandes por la pantalla y que se movieran con fluidez, ¿no? Es decir, para hacer algún enemigo final o alguna cosa que sea más grande que tú, el monstruo que va por ti al final y que le tienes que matar pegándole 40 millones de tiros. Lamentablemente también tenemos monstruos en nuestra sociedad, muy de actualidad, y precisamente eso es lo que a mí me preocupaba con este proyecto del apagón. Para los que se incorporan ahora, bueno, es un proyecto que comienza a finales de 2018, en el que, bueno, lo he comentado alguna vez, yo tenía una especie de sueños recurrentes, de inquietudes que me atormentaban, en el que yo, bueno, soñaba incluso que había un ser humano, un último ser humano, un Omega Man, ¿no? Como Charlton Heston, caminando entre ruinas en un mundo apocalíptico, en el que unos seres enmascarados venían a nuestro mundo para recordarnos quiénes éramos, pero también para eliminarnos, ¿no? Eliminaban no solo todo vestigio del ser humano, sino el último refugio de la propia palabra. Quemaban los libros, eliminaban toda civilización. Y ese ser humano caminaba entre ruinas hacia una especie de iglesia, de ermita, del lugar sagrado, custodiado por unos rostros pétreos que nos observaban como un lenguaje anacrónico de tiempos pasados, tiempos pretéritos, que también son esos primigenios lenguajes comunicaciones que había en la propia piedra, para las personas que en ese momento ni siquiera sabían escribir o no se comunicaban por medio de la escritura, y recobraban poder, recobraba fuerza precisamente lo retro, ¿no? Esas caras pétreas del románico, muy expresivas, que nos querían decir algo que nosotros igual hoy en día no comprendemos. Ese último ser humano iba hasta esta iglesia y iba recogiendo con la pluma lo que estaba sucediendo. Era el último vestigio de la palabra. Pero ¿qué ocurría? Que unos seres lo perseguían para finalmente, sometiendo a un apagón al propio espectador, se queda todo en negro, se escuchaba como un estertor el último sonido tal vez de vida, que es el rasgar de la última hoja, del último vestigio de la palabra. Y sonaba como un sonido
desgarrador. Y ahí ese ser humano dejaba de serlo y se convertía también en otro más de los séquitos de esta especie de santa compañía enmascarada, ya dejaba de ser un ser humano y se convertía en otra cosa, que es lo que yo creo que es lo que estamos convirtiendo, en otra cosa. Entonces, con esa inquietud, bueno, moví el proyecto, no hubo mucho interés, lamentablemente, o afortunadamente, y en un momento dado dije, bueno, ¿por qué no? Fue un poco el antes y el después, ¿no? ¿Por qué no? Ya que no tengo apoyos de ninguna productora, de ningún medio que me quiere... Tuve incluso una entrevista con un director de cine tras una entrevista en la cadena COPE, que no le interesó para nada el proyecto. Y dije, ¿por qué no? Aquello que crea también nos destruye, pero aquello que nos acompaña en el bolsillo, como es un teléfono móvil, que es algo cotidiano, ¿por qué no hacerlo con esa herramienta? ¿Por qué no coger este teléfono móvil, este celular, y grabar, ponernos a grabar un cortometraje? Y ahí está la dualidad, ¿no? Eso que crea nos destruye, y a partir de ahí pues realicé con un grupo de amigos este cortometraje que creó cierto impacto, el Corte Inglés le encantó, lo movimos por toda España, por muchísimas ciudades, Pamplona, Zaragoza, Madrid, Málaga, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues se nos fue un poco de las manos. Y caló, y sobre todo pues marcó un antes y un después aquí en Madrid, en la Universidad Complutense, dentro de la jornada, creo que era el séptimo Congreso de Mitocrítica, donde me propusieron, ¿por qué no realizar un libro sobre este cortometraje, que es el que tenemos aquí? Como yo creía que no tenía sentido escribirlo yo solo, pensaba que debía ser algo coral. ¿Por qué? Porque la realidad es cuestión de perspectiva. No hay solo una realidad. No puedo ser tan egoísta de pensar que mi realidad es la realidad que debo plasmar, porque hay muchas otras realidades en función de la persona que lo escriba, de su aspecto sociocultural. Y de ahí que invitara a ciertas personas si se querían sumar al proyecto. Un proyecto que yo creía en él como un medio didáctico y además solidario, que lo que se recaudara fuera para fines benéficos. Y como tenía una muy buena experiencia con la editorial Cidonia, que ya en 2013 había escrito un libro con ellos, que es Hay otros mundos, pero están en este, que todo lo recaudado era para el Fondo Sanitario de Médicos Sin Fronteras, en aquel momento con el ébola. Y claro, en este momento era para el tema de que nos estaba ocupando. Las máscaras del cortometraje se habían convertido en las nuestras propias, en el COVID, en las que teníamos que llevar por imposición. O sea que ya se anticipaba lo que podía llegar, ¿no? Sí. Es una especie de pájaro de mal agüero. Bueno, el caso es que creó gran impacto en este Congreso de Mitocrítica y me animaron a realizar el libro. Y de ahí, bueno, pues la locura de invitar a amigos para este proyecto, entre ellos, como no, Raúl. Bueno, pues en este libro hay ingenieros en telecomunicaciones, hay historiadores, filósofos, antropólogos, informáticos, médicos también, y también el aspecto que quería yo abordar, otro aspecto más allá del técnico, que era el aspecto de la fe. ¿Por qué no también diferentes credos? Sacerdotes católicos, evangélicos, judíos, de todo tipo de credos. Incluso hay una persona también de Taiwán que nos habla desde su credo, desde su punto de vista, también taoísta, budistas también hay. ¿Por qué? Porque son personas tan diferentes, que me parece tan apasionante que aporten sus puntos de vista, que no hay ninguno que no sea válido, ¿no? Por eso es una especie de herramienta en la que el lector va a ver diferentes puntos de vista, que creo que es lo que enriquece el proyecto y lo hace global. Y ahora mismo que estamos en un mundo totalmente, o estamos teniendo un mundo en ruinas, tanto intelectualmente como lo que vemos ahora con el tema de la guerra de Rusia y de Ucrania, pues demostramos desde algo muy humilde, desde la nada prácticamente, desde un presupuesto cero, que podemos reunir personas diferentes entre sí, incluso enemistadas, porque también lo ha habido, hay credos muy encontrados, y desde la diferencia podemos hacer algo que crea, que suma y que además es benéfico. Y yo creo que eso, pues bueno, es digno de mención, ¿no? En un mundo demencial, vamos. A mí se me viene mucho a la cabeza con el cortometraje y lo que explicas en el libro, el film Ágora de Amenábar, la escena en la que queman que ese momento se produjo en la historia, la biblioteca de Alejandría, ¿no? Todos esos rollos de un valor incalculable volando por la biblioteca y ardiendo, ¿no? O sea, que hubo... También hay varias películas que tratan el tema, por supuesto, ¿no?
Pero sí, a mí me inquietaba, ¿no? Me inquietaba pues hacia dónde camina el ser humano, un mundo en ruinas, el apagón de la conciencia, que es en resumen, digamos un poco a grosso modo, lo que quiero aquí significar, un amplio espectro, ¿no? Del apagón, no solo un apagón de una cosa o de otra, sino pues ese apagón de la conciencia, que es lo que realmente me movía y me preocupaba. Y bueno, pues en poco tiempo hemos visto que el cambio, no sé hacia dónde vamos, pero está siendo drástico y te crea cierta incertidumbre, ¿no? La pandemia, parece que cuando vas saliendo de la pandemia, ¡pum!, te dan un palaustrazo en la cabeza y de repente tenemos una guerra muy cerca, ¿no? Que ya ha habido guerras a nuestro alrededor que las hemos ignorado, pero bueno, la que tenemos más en Occidente es la que está asolando a las puertas de nuestra casa, ¿no? Y es cuando te preocupa. Pero bueno, hace poco veía una exposición que recomiendo en Madrid, en el centro de Madrid, de Stanley Kubrick, y decía una frase muy interesante que decía: el ser humano tiene un principio de maldad, por eso él era también tan metido en su mundo y tan hermético, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante que podamos haber hecho, que hayamos hecho este libro, que te agradezco pues eso, el haber participado de una forma tan especial en un marco como Retroparla, que igual no es tan retro. Ojalá. Y ahora, Raúl, ¿cómo ves hacia dónde camina este proyecto? ¿Crees que hay algún proyecto que realmente pueda fructificar potente en la actualidad? Los proyectos que fructifiquen, pues sí, tendrán, siguiendo lo que es la vía del retro, pues serán los que tengan ese sabor, un retro con los medios actuales. He visto remakes de videojuegos antiguos hechos con medios actuales bastante chulos, ¿no? De alguna máquina arcade antigua o incluso los remakes que hacen de Ghosts and Goblins, el conocido juego de Capcom. Sí, me gusta mucho ese juego, sí. Títulos de la historia de los arcade que se van renovando en estas plataformas, ¿no? Como las consolas portátiles, bastante interesantes, ¿no? Ya hace tiempo, por ejemplo, para PSP, para la PlayStation portátil, vi dos títulos que me llamaron mucho la atención, que eran Patapón y Loco Loco. Me parecen dos juegos sensacionales, un tanto infantiles, pero demasiado adictivos. Me encantaban, porque incorporaban cosas nuevas, ¿no? Te podías mover por los escenarios, en el caso del Loco Loco, moviendo el escenario en lugar de mover al personaje, controlabas con el giro del escenario al personaje. El Patapón, por ejemplo, está muy bien para desarrollar la sincronización, la coordinación de las manos y del oído, ¿no? Porque tienes que hacer en la autoescuela, ¿no? La renovación del carnet, ¿no? Sí, Patapón. Que para que los muñequitos andaran, pues tenías que hacer los ruidos, ¿no? Patapón, ¿no? Bueno, lo de la renovación del carnet de conducir es un poco también un videojuego, ¿no? No tocar los bordes. Es un poco videojuego. Sí, eso que te ponen en la renovación del carnet. Sí, estas manivelas. A mí me pasó, hace poco lo renové, y en la pandemia lo renové, y me pasó algo muy curioso, que es que llevaba gafas y llevaba la mascarilla, y se me empezó a empañar y no veía, no veo, y que no podía soltarlo, claro. Y la enfermera se reía, ¿no? La persona que estaba ahí, bueno, llamó enfermera porque lleva una bata blanca y parece una enfermera, ¿no? Y bueno, por una situación cómica, ¿no? Y ahí con las gafas empañadas y no podía, y tocaba, pim. Bueno, luego repetí bien, ¿no? Pero hay juegos, ¿verdad?, que marcan un antes y un después y que se repiten y que todo el mundo gusta. Creo recordar, igual estoy equivocado, me corriges, que el Tetris era ruso, ¿no? Sí. Bueno, fíjate, ¿no? El Tetris. O sea, matemático, maravilla. Recopilaba algo de un juego tradicional de ellos y lo gracioso, la patente se la quedó, no sé si la universidad para la que estaba, y luego se la vendieron a Atari, terminó en Atari. Atari terminó. O sea, que el hombre no vio un duro de su videojuego. Bien. Como nosotros no vemos un duro. Hizo el Tetris y no vio un duro del Tetris. Pero fíjate, bueno. Qué triunfo además el Tetris, ¿no? Sí, pero bueno, Pac-Man, Tetris, yo qué sé, el Street Fighter triunfa siempre también, ¿no? Sí. Es una pasada. Ya pertenece a una era un poco más de los 16 bits, 32... Más moderno, ¿no? Sí, más moderno. Por ejemplo, mira, por ahí ahora mismo en Retroparla tienes gente como
como Fran Gallego, que te puede hablar tiene una charla muy interesante en YouTube que habla de los algoritmos de los fantasmas del Pac-Man. Los algoritmos de los fantasmas, de los enemigos, que son bastante particulares y, en fin, digamos que el tipo que programó Pac-Man no siguió ningún dogma ni nada que estuviese escrito para desarrollar el comportamiento de los fantasmas. Y hay mucha literatura, por lo visto, sobre ese tema y entrevistas que le han hecho a él, ¿no? Bueno, ya sabes que sobre los fantasmas hay mucha literatura también. Que, Raúl, yo te quería hacer una pregunta igual un poco más personal. ¿Cuál ha sido ese juego que tú has desarrollado, que te has implicado más, que tienes más cariño, un cariño, digamos, especial? El Capitán Trueno, por supuesto. Es un personaje con el que siempre me he sentido muy identificado porque mi tío Juan, hermano de mi madre, que en paz descanse los dos, tenía un montón de cómics del Guerrero del Antifaz, del Capitán Trueno en su maleta, y alguno de esos cómics estaba pues donde íbamos de vacaciones, compartíamos el apartamento, un mes mis tíos y otro mes mi madre y mis padres y tal, y algún cómic del Capitán Trueno en mis vacaciones leí porque estaba por allí, ¿no? Cómic, vamos, sí, un TV o lo que fuera. Y ahí fue donde conocía a cómo eran esos personajes, ¿no? Cómo era el Capitán Trueno y las aventuras que tenía fuera de España, ¿no? Buscando a su amada Sigrid, cómo era Goliat, cómo era Crispín. Y cuando Víctor, bueno, Nacho, los hermanos Ruiz y Luis Rodríguez pusieron el proyecto en mis manos, pusieron el mapa, bueno, fue sobre todo Víctor. Digamos, yo heredaba un poco lo que Luis estaba dejando en ese momento de hacer, porque su vida cambiaba. Y entonces vi el mapa del Capitán Trueno en mis manos, el proyecto, toda la historia que le habían escrito, ¿no? Y me encantó porque me sentí identificado con él, ¿no? Claro. De hecho, solo hice los fondos y algún personaje, pero, por ejemplo, de la versión de PC la hice íntegra y entonces sí reflejé todo mi trabajo y todo lo que se podía hacer con los personajes en un ordenador ya un poco más grande como PC, ¿no? ¿Y luego se comercializó? Sí. ¿Y funcionó bien? Bueno, los juegos de PC en aquel entonces eran en CGA en 4 colores holográficos, los programas estaban bastante bien, pero no tenían tanto éxito como han tenido en los posteriores años, ¿no? Ya si querías 16 colores tenías que comprarte una tarjeta un poco mejor, ¿no? ¿Y sigues jugando a él? Sí, alguna vez. Y la gente que juega a la versión de PC, ¿no? Oye, ¿por qué no hicisteis la segunda carga? Nosotros le decimos, porque no nos cabía en el disco, eran discos de 360K, de 5 pulgadas, con un cartón y ahí no cabía más. Y no podíamos sacar un segundo disco para el videojuego, era un incremento de costo que no se podía asumir, que no era asumible. Yo recuerdo que tenía una tía mía, de pequeño, tenía un Konami con un cassette de estos y lo ponías y tardaba en cargar, ¿no? Y el ruido ese que hacía, que creo que se podía piratear grabando el sonido en el cassette, no sé, no recuerdo. Sí, con un duplicador de cintas que vendían a veces en el campo y tal, aunque no quedara igual, pero vamos, era... Y había un juego que igual tú sabes identificarlo, yo no sé porque ya hace muchos años, que era una especie de... Creo que te perseguía un vampiro, ibas atravesando diferentes pantallas, no recuerdo, una especie de Drácula, de vampiro. ¿El protagonista era un anciano? Puede ser. Entonces era para... Bueno, lo sacaron para 8 bits también, creo. Hace muchos años. Vampires Empire. Puede ser, sí, puede ser. Era un anciano que llevaba una pierna escayolada, que por algún motivo que todavía desconozco va corriendo por el escenario. Había como un cine, creo que había uno de los escenarios era un cine. Sí. Tiene que ir orientando una serie de espejos para que entre la luz en la guarida de los vampiros. Pero claro, cada vez que sale una vampira de algún cofre le hipnotiza y le atrae y entonces le chupa la sangre. Era un juego muy gracioso. Sí, Era de Magic Bytes o alguna empresa de estas de Commodore Amiga y luego lo migraron. Estaba muy bien. Una vez que orientabas los espejos se veía cómo entraba el rayo de luz. Y entonces tú tenías que orientarla al fondo. He traído por aquí a ver si podemos conectarla luego en la Atari 2600 Junior, que fue una especie
de réplica, de nuevo formato de la Atari, esta de madera. Esta era un poquito más moderna, más pequeña, y bueno, funciona bien, tengo ahí los cartuchos y tengo ahí varios juegos ahí con cariño. Había uno de boxeo, otro de tenis, ¿no? Sí, por ahí hay gente loca por abrirla, desatornillarla y cambiarle la salida de vídeo. Pregúntales a ellos luego. Oye, si se puede conectar a la pantalla del PC y poder jugar, yo encantado. Solían tener salida de antena, ¿vale? Sí, tienen antenas. Para sacar vídeo compuesto, cada dispositivo, pues en el caso del Spectrum es más sencillo. Se hace con 2 soldaduras, pero por ejemplo en el caso de tu consola hay que meter una placa con con un poquito más de circuitería. Yo claro, la pantalla de tubo que tenía, el monitor que tenía, yo jugaba pero ya no tengo, entonces el otro día la volví a sacar, la encendí, vi que funcionaba, pero ya en la televisión era imposible. ¿No? Claro, por eso se tunean, se modifican para que sirvan en nuestros días, con la salida de vídeo compuesto por lo menos. Hablaremos de eso. Ese tema. Bueno, pues no sé si quieres aportar algo más o... Bueno, para mí fue toda una experiencia poder escribir para este libro porque en la pandemia lo pasé fatal. Me tuve que, por mi circunstancia personal, quedar todavía más encerrado que el resto de la gente, ¿no? Cuando el médico te llama y te dice, puedes salir, pero no te acerques a la gente, pues es una frase un poco extraña. No te acerques a nadie, me decía, cuando por fin pude salir, ¿no? Y la verdad que en esa época de recogimiento, pues tú me propusiste hacer una miguita del libro y la verdad es que me gustó bastante. El escribir mi experiencia, cómo fueron mis apagones y mis reencuentros con la luz dentro de ellos. Porque creo que como dicen por ahí, aunque sea un tópico, al final del túnel siempre hay una luz. Sí, además tu capítulo está muy bien estructurado, tiene diferentes partes. Por un lado también, bueno, pues el aspecto informático, por otro el aspecto educativo, el aspecto también personal, y me parece que es muy cercano, ¿no? Es un artículo que está muy bien y es imperdible. Y además, pues bueno, lo que hablábamos antes, no nos llevamos un duro, todo es para un fin solidario y poco más ya que añadir, ¿no? Que iluminemos el pensamiento con este apagón, sí, que es la idea, ¿no? Hay un interruptor en la portada, pues habrá que accionarlo en la mayor de las iluminaciones posibles. Pues sí, Dios te oiga. Eso es. Pues muchas gracias, Raúl, por tu aportación. A ti por venir y bueno, y a vosotros por escucharnos. Eso es, a retroparla. Gracias a todos, gracias. Bueno, voy a apagar esto. Eso. Bueno, venga, pues si quieres alguna pregunta, vale. Preguntad las que queráis, ¿no? Tengo una. Ya ibas a pagar, ya ibas a hacer un apagón. ¿Ya iba a hacer un apagón? No. Bueno, vale, sí es verdad que se nos... Yo he venido a la conferencia, como eres amigo mío, pero quería venir, no sabía lo que era el apagón y no he querido ni leer, porque digo, joder, encima voy con el misterio de haber entendido. Entonces, perdona Raúl, que la pregunta no va para ti, porque ya sabemos bastante de tu capítulo, pero, a ver, ¿tendría algo que ver este apagón de conciencia que dices? Se me ocurre, me encanta el tema, pero, por ejemplo, esta última película que ha salido de No mires arriba. Sí, bueno. ¿Te sugiere algo? Totalmente. De hecho, mira, me alegro que me digas, ¿cómo se dice, no? Me alegro que me hagas esa pregunta. Sí, Nacho. Nacho, porque precisamente me llamó Bruno Cardeñosa, de La Rosa de los Vientos, de Onda Cero, y me dijo, oye, me ha encantado la película y me ha encantado lo que has puesto en Twitter, porque me gustó la película, ¿no? Me parece que es una crítica social, yo no sé ni si es crítica social, yo creo que es realidad social de cómo somos, lo que nos está sucediendo. Y dice, ¿por qué no hacemos algo en el programa, ¿no? La Rosa de los Vientos? Y hicimos algo, hicimos unas reflexiones, también diferentes reflexiones de diferentes personas, y aporté también mi apagón particular, que le pareció acertado, y bueno, y lo pusimos, ¿no? Esa reflexión sobre precisamente lo aborregados que estamos. De hecho, en el cortometraje hay un momento dado en el que aparecen unas ovejas, ¿no? Aparecen unas ovejas, ¿verdad? Que aparecen unas ovejas. Es verdad. Que bueno, tienen mucho valor simbólico, que hay cosas que no he contado, pero que alegorías, hay mensajes ocultos. Digamos que el cortometraje tiene muchos mensajes ocultos. Y en un momento dado, las ovejas que están comiendo, hay una de ellas
que se mueve y todas van detrás. Es un plano fijo, es un plano fijo. Entonces, bueno, es un poco también el sinónimo de ese mundo aborregado en el que vivimos, ¿no? Así que bueno, sí, eso es. La verdad que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Pues ahora veremos el corto, claro. Ahora me interesa, está en YouTube. Sí, es un corto de 15 minutos muy sencillo, se hizo con un teléfono, un iPhone 7, con un estabilizador y ya está. O sea, el reto era también hacer algo con lo que tenemos en el bolsillo. Era el reto ese, ¿no? En plan, como estas producciones que han hecho de móvil, ¿no? Sí. Que hubo un boom hace 7, 8 años, ¿no? Eso, todo sin industria alrededor, Nada, sin medios, eso es. todo creatividad y todo. Creatividad, eso es, pues eso, un poquito tiene un gimbal, un estabilizador, pero el reto era hacerlo así con un solo celular y también aparece también la destrucción de los teléfonos, parece un poco... Sí. Pues enhorabuena, yo siempre he querido hacer una peli así y nunca he podido. Pues fíjate, Me falta mucho empuje, Sí, energía que me dicen mis amigos, ¿no? energía. Pero realmente, si pude hacer esto es porque no había puertas, o sea, porque las puertas estaban cerradas, porque no había ayuda ninguna. Entonces dije, pues vamos a echarle un par, ¿no? Entonces, joder, si yo soy navarro, y entonces yo, hostia, si me dicen que no, es que sí. Entonces, hostia, pues sí, pues... Eso decía mucho Alfredo Landa, decía, hostia, es que ser navarro, cuidado, hostia, si te dicen una cosa, y hay que hacer la contraria, o sea, no, por huevos. Entonces dije, pues venga, vamos allá. Y nada, coger el teléfono y, claro, juntar a las personas adecuadas, por supuesto, y que te ayuden, claro. Pero bueno, presupuesto cero y luego, pues también que te abran las puertas, ¿no? El ámbito cultural del Corte Inglés, pues me abrieron las puertas, tuve suerte también, en ese sentido. Pero bueno, yo creo que es algo que ha perdurado, que muy sencillo y que, bueno, que ahí está, y que ha fructificado en un libro, cosa que, joder, pues, de la que te sientes orgulloso, ¿no? Que puede ser una parte muy pequeña de un engranaje que pueda ayudar a cualquiera por ahí, no sabes dónde, ¿no? Pues enhorabuena. Gracias. Es muy difícil. Cuando está terminado parece fácil. Es muy difícil, sí, sobre todo pues requiere de moverlo mucho. Y bueno, la verdad que los editores, tanto Carlos Gabriel Fernández como Miguel Pedrero, que son también conoceréis de la revista Año Cero, y la portada es del grafista de Año Cero, la portada que es muy bonita. Sí, y sí, apostaron por este tipo de proyectos sociológicos, ¿no? Porque sí que es cierto que me llamó la atención que la Gran Vía el otro día que estuve en la librería, no recuerdo cómo estuvimos, qué se llama, estaba puesto en la sección de sociología, ¿no? Entonces el libro estaba en la sección de sociología. Y es un libro que, bueno, que sabes que, joder, el que lo compra, pues va para el fondo de Médicos Sin Fronteras. De hecho, ya me llamaron el otro día, creo que te lo comenté, que han hecho la segunda edición, han tirado la segunda edición, Sí. Cosa que es buena noticia. Y además, lo que tiene muy bueno Médicos Sin Fronteras es pues que son muy transparentes, ¿no? Entonces, te mandan tanto los libros que has vendido como lo que se ha recaudado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que con el tema de la pandemia, pues les venía muy bien, porque nos dijeron incluso que no solo no es para vacunas, para cosas de lo que menos, o sea, camas, colchones, yo qué sé, hay cosas que sanitariamente se necesitan, ¿no? Y bueno, y ahora ya con lo que está pasando, pues no te quiero ni contar. Se están recogiendo alimentos, está otra vez, ¿no? Pues, en fin, que da un poco de miedo. Pues sí. La cosa muy malita. No sé, sí, la cosa es mejor casi no pensar. Porque a veces también me pongo a ver muchos vídeos y ves Twitter, y a veces es mejor desconectar porque estás continuamente ya metido casi en todo el dolor que está habiendo, ¿no? En estos momentos. Entonces, no podemos mirar hacia otro lado tampoco. Quiero decir que hay que intentar aportar lo mínimo, pero lo máximo de uno mismo, aunque creas que sea poco, pero todo lo que sea poco también que se aporte puede ser bueno para una persona, una sola persona, ya puede estar, bueno, pues puede mejorar un poquito su vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante, creemos que es importante. Bueno. ¿Alguna cosa más? Nada más, los del fondo no dicen nada, les ha aburrido, no. Pues muchas gracias a todos. Gracias. Ahora sí, pasa para.
sabía que habías participado. Sí, fue la pandemia, tío, claro. Yo estaba ahí un poco alucinando porque me llamó Miquel y Y lo lié. Pero con buenos